¿Qué tal? En esta revisión clínica vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental en la práctica médica y, por supuesto, clave para el EUNACOM, la esclerosis múltiple. La idea es ir directo al grano, desglosando los puntos esenciales de esta enfermedad para que queden súper claros. Esta será nuestra hoja de ruta. Partimos con lo básico, la definición y cómo funciona la enfermedad. Después, nos vamos a la clínica, cómo se presenta. Luego, cómo la diagnosticamos con los famosos criterios de McDonald, qué exámenes pedimos, cómo la tratamos y, para cerrar, un resumen con todo lo que hay que saber para el examen. ¡Empecemos! Bueno, vamos con la primera parte, definición y fisiopatología. Para entender por qué esta enfermedad es tan camaleónica en sus síntomas, primero hay que entender qué está pasando por dentro. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? En simple, es una enfermedad autoinmune, o sea, el propio cuerpo se ataca a sí mismo, y es crónica. Y ojo, afecta exclusivamente al sistema nervioso central, cerebro, médula espinal y nervios ópticos. Imaginen que las neuronas son como cables eléctricos. Bueno, en la esclerosis múltiple, el sistema inmune ataca y destruye el recubrimiento de esos cables, la mielina, y eso provoca literalmente un cortocircuito en la transmisión de información. Todo este proceso se apoya en tres grandes pilares. El primero, la desmielinización, que es esta destrucción del aislante de los nervios. Segundo, la inflamación, que es la que forma las famosas placas o lesiones que vamos a ver en las imágenes. Y tercero, algo que ocurre más silenciosamente pero que es clave, la neurodegeneración, o sea, el daño directo al cable mismo, al axón, que es lo que a la larga genera la discapacidad. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? Aquí es donde aparece un concepto que es el corazón del diagnóstico y que tienen que dominar sí o sí, la diseminación en tiempo y espacio. Esto es fundamental, así que mucha atención. La clínica es increíblemente variable porque los síntomas dependen de dónde esté la lesión. Un paciente puede debutar con hormigueos o parestesias, otro con debilidad en una pierna o con el clásico signo de Lermit, esa sensación de corriente eléctrica por la espalda. Una presentación inicial muy típica es la neuritis óptica, un dolor al mover el ojo y pérdida de visión. Si la lesión está en el cerebelo, puede haber ataxia, si está en el tronco vértigo, y bueno, a toda esta variedad de posibles localizaciones y síntomas es a lo que llamamos diseminación en el espacio. Y la enfermedad no solo varía en el lugar, sino también en cómo avanza. La forma clínica más común, por lejos, la que probablemente aparecerá en una pregunta de examen, es la recaída-remisión. Fíjense, un 85% de los casos al inicio. Esto se trata de episodios agudos, los brotes, con una recuperación posterior. Con los años, eso sí, un porcentaje importante de estos pacientes puede pasar a una fase secundaria progresiva, donde el deterioro es más continuo. Bien. Con una clínica que puede ser tan diferente entre pacientes, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de certeza? La respuesta y el estándar de oro son los criterios de McDonald. Vamos a ver cómo nos ordenan el POSDO. El primer pilar de los criterios es demostrar la diseminación en el espacio, o DIS. Esto, en la práctica, significa que necesitamos evidencia, ya sea por la clínica del paciente o por la resonancia magnética, de que hay lesiones en al menos dos lugares distintos y característicos del sistema nervioso central. Por ejemplo, una lesión al lado de los ventrículos y otra en la médula espinal. Con eso ya tenemos la DIS. El segundo pilar es la diseminación en el tiempo, o DATE. Esto demuestra que la enfermedad no fue un evento único, sino que es un proceso crónico y activo. ¿Cómo se demuestra? Bueno, lo obvio es con 2 o más brotes clínicos en el tiempo. Pero, y aquí está la clave para un diagnóstico temprano, también se puede demostrar por imágenes, ya sea con una lesión nueva en una resonancia de control o, y este es el punto más importante, si en la primera resonancia encontramos al mismo tiempo lesiones activas que captan el contraste y otras que son antiguas, crónicas y que no captan. Eso por sí solo ya establece la DIT. De acuerdo, ya tenemos los criterios claros. Ahora, ¿con qué herramientas vamos a buscar esa evidencia que necesitamos para el diagnóstico? Aquí no hay dos opiniones. La resonancia magnética de cerebro y médula espinal con gadolinio es la herramienta más poderosa que tenemos. Es nuestro caballito de batalla. No solo nos permite ver las placas de desmielinización, sino que, gracias al contraste, nos dice cuáles de esas lesiones están inflamadas y activas en este preciso momento. Además de la resonancia, hay otros estudios que nos apoyan. La punción lumbar es muy útil para buscar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Es un marcador de inflamación crónica dentro del sistema nervioso. Los potenciales evocados visuales, por su parte, nos pueden soplar si hay una desmielinización antigua en el nervio óptico que quizás pasó desapercibida. Y, por supuesto, siempre hay que pedir análisis de sangre para descartar otras enfermedades que pueden imitar a la esclerosis múltiple. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo manejamos la enfermedad?
Aquí el tratamiento se divide en dos grandes áreas, dos pilares que es súper importante diferenciar. Esta tabla lo resume todo. Por un lado tenemos el tratamiento del brote agudo, del incendio. El objetivo aquí es acelerar la recuperación, y para eso usamos pulsos de corticoides endovenosos, como la metilprednisolona. Es un tratamiento corto. Por otro lado, y esto es para toda la vida, tenemos los tratamientos modificadores de la enfermedad, los TME. Su objetivo es muy distinto. Buscan bajar la frecuencia de los brotes y frenar la progresión de la discapacidad a largo plazo. Son dos estrategias completamente diferentes. Pero el manejo no se queda solo en los fármacos. Es fundamental el tratamiento de los síntomas que impactan la calidad de vida, la fatiga, que puede ser muy invalidante, la rigidez o espasticidad, el dolor. Y por supuesto la rehabilitación con un equipo multidisciplinario es una pieza clave del puzzle para que la persona mantenga su funcionalidad el mayor tiempo posible. Muy bien, llegamos a la recta final. Vamos a condensar todo lo que hemos visto en los puntos de oro, lo que no se puede olvidar de cara al examen. A ver, hagamos el checklist final. 1. Enfermedad autoinmune desmielinizante solo del sistema nervioso central. 2. La clínica es variable y se define por la diseminación en tiempo y espacio. 3. La neuritis óptica es un debut clásico, pregunta de examen. 4. El diagnóstico se basa en los criterios de McDonald, demostrando DIS y DIT. 5. La resonancia con badolinio es el examen de imagen fundamental. 6. Los brotes se tratan con metilprednisolona intravenosa. Y 7. Los TME son el tratamiento de fondo a largo plazo. Y un último punto, muy importante para la práctica clínica en Chile. La esclerosis múltiple es una patología GES. Esto asegura el acceso al diagnóstico, al tratamiento farmacológico y al seguimiento, lo que es una tremenda ayuda para los pacientes. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire para aplicar lo aprendido. Si llega un paciente con un primer episodio clínico, por ejemplo una neuritis óptica, ¿qué hallazgo específico en la primera resonancia magnética permitiría hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple ahí mismo, en ese momento? Hay que pensar en cómo cumplir los criterios de DIST y DIT con una sola imagen. Una buena pregunta para repasar.